Buenas amigos de Pelota en la Red, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy veremos Qatar 2022 o Estados Unidos 2026. ¿Cuál proceso fue peor y qué salió mal? Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red. Mató. Arturo Vidal. Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red. Dos caminos, dos procesos, dos ilusiones que marcaron el hincha chileno. Por un lado, el último aliento de la generación dorada rumbo a Qatar 2022 y por otro, el inicio de un recambio obligado hacia Estados Unidos 2026. Hoy hacemos un versus completo. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Y cuál proceso tiene más futuro? Vamos con esta historia. Chile rumbo a Qatar 2022. Antes de empezar con esto, vamos a dar un poco de contexto. ¿Cómo venía Chile antes de esa clasificatoria? Chile venía de la gran decepción de Rusia 2018, donde no clasificó tras perder con Brasil en la última fecha. La NFB apostó por Reinaldo Rueda, un técnico que venía con cierta experiencia en el fútbol de Sudamérica, sacando campeón a equipos tales como Atlético Nacional y teniendo una buena campaña junto con Flamengo. Pero lamentablemente este proyecto nunca cuajó y ya se notaban algunas señales claras: jugadores veteranos sin un recambio real y una generación dorada al borde del retiro. Plantel. Líderes absolutos aún se mantenía. Teníamos a los Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Charles Aranguis y Mauricio Isla. Pero también empezaron a salir nombres nuevos como pueden ser los Martín Rodríguez, los Ángelo Zagal, los Eric Pulgar, los Guillermo Maripán, etc. Que a día de hoy son grandes figuras o son grandes titulares en la selección. Pero si podemos concordar en algo, es que la dependencia a los jugadores históricos o de la generación dorada sigue siendo total. Chile nunca buscó un recambio real y por eso nos terminó pasando la cuenta. Pasamos a lo que son las eliminatorias y comenzamos con la era Rueda. Perdió con Uruguay 2-1 en Montevideo con un gol polémico de Coates, donde hubo un penal que no nos cobraron. Un empate muy amargo en Colombia, en Santiago sin ningún gol. Un rendimiento pobre sin triunfo de visitante. Rueda se fue en enero del 2021. Lo que fue el profesor Rueda, profesor neumático como se le llamaba en ese momento, fue muy desastroso y muy decepcionante. Hizo 1.000.000 de amistosos desde el 2018 hasta lo que fue el inicio de esta clasificatoria. Chile nunca convenció y perdió partidos increíbles contra Rumania, partidos que Mogoto jugó contra Polonia, que empató apenas. Realmente el ciclo del señor Rueda no fue el mejor en Chile y también su paso por nuestra selección no fue para recordar. Perdió un partido en Venezuela que tuvo la gran apuesta de convocar a un Carlos Palacios cuando aún era la verdadera joya del fútbol chileno. Pero nada más que eso no le podemos dar al señor Rueda. Un partido que perdió en los últimos minutos frente a Colombia en el Nacional. Señor Rueda dio mala talla en Chile y no es persona grata en nuestro país. Era Lazarte 2021-2022. Llegó en plena pandemia, sin un trabajo real. Tuvo resultados disparejos, más derrotas y empates que victorias, hasta que en octubre del 2021 llegó la triple fecha mágica. Chile le ganó a Paraguay, Venezuela y renació la ilusión. Pero lamentablemente Chile perdió 2-0 con Ecuador, con la recordada falta de Arturo Vidal. También Chile cayó en Calama 2-1 frente a Argentina cuando estuvo la genial idea de llevar ese partido a Calama, porque supuestamente Argentina no nos podría ganar. Un error y Argentina nos ganó igual, aunque se destaca el golazo de Ben Brereton. En marzo del 2022 se perdió ante Uruguay y Chile quedó eliminado. Y así se acabó esta lamentable carrera a lo que fue Qatar 2022. Cuando hablamos de la tabla final, Chile quedó en el séptimo lugar con solamente 19 puntos y obviamente quedó eliminado del Mundial. Cuando hablamos de sensación del hincha, fue un dolor inmenso, debido a que fue el último baile de los viejos rockeros de la generación dorada, o eso era lo que se esperaba. Críticas fuertes a Lazarte, aunque se le dice que no pudo hacer mucho porque era un plantel conformado, básicamente se le da cierta buena onda porque quiso innovar con algo nuevo. Trajo jugadores nuevos como Eric Wimber, Jonathan Andía, Clemente Montes, intentó al Mago Jiménez, también fue el primero que convocó a Ben Brereton y le dio la oportunidad. Chile también tuvo una dispar Copa América donde también se le criticaban algunas convocatorias como Jan Meneses o como el mismo César Pinares, jugadores inexplicables que estuvieran en la selección y más en ese momento, o sea, no venían en un gran nivel.
Pero también hay que decir que hay que reclamarle a la NFP. No hizo un buen trabajo, no lo hizo de la mejor manera posible. Y aquí se empezarían a ver los primeros baches, las primeras grietas del roto proceso de Pablo Milad. Y por último, una mezcla de nostalgia y rabia. Porque se cerraba la era histórica, se cerraba a los viejos rockeros. La generación dorada ya no tendría que haber seguido. Pero lamentablemente esto no fue así. Chile rumbo a Estados Unidos 2026. Un nuevo mundial. Nuevas oportunidades llegaban para todos los chilenos. Nos volvíamos a poner la camiseta de la roja. Nos llenamos de ilusión porque sabíamos que este proceso podía ser el inicio de grandes futbolistas. Futbolistas que ya habíamos visto en nuestro medio local que lo hacían de gran manera. Y esperamos que en este torneo pudieran alargar su estadía en la selección y los viejos rockeros, ojalá los menos posibles, estuvieran solamente para apoyar a los jóvenes. Pero lamentablemente nos equivocamos, porque la vieja guardia volvió a Chile. Pero ahora nos vamos pasito a pasito. Tras la no clasificación al Mundial de Qatar, la NFP buscó reconstruir un poco lo que fue la selección chilena y se optó por traer a Eduardo Berizzo, técnico con mucha experiencia con los chilenos debido a que fue ayudante técnico del exitoso proceso de Marcelo Bielsa y se esperaba que hiciera lo mismo o algo parecido por lo menos. Lamentablemente nunca fue así. Eso sí, hay que darle un pequeño plus a lo que fue Berizzo, debido a que tuvo la idea, mezclar experiencia con jóvenes y se le quiso jugar en cierta manera con lo que era hacer un recambio real. El problema fue que el equipo nunca encontró la identidad necesaria y finalmente Chile nunca fue un equipo que tú le pudieras saber cómo te iba a jugar o con algo patentado. Chile siempre estaba un poco dubitativo. También cabe destacar que Eduardo Berizzo nunca encontró su espacio, su lugar. Se notaba bloqueado al momento de tomar las decisiones cuando era el entrenador de la selección. Cuando toca hablar del plantel que eligió Berizzo, entre comillas podemos ver que hubo la vieja guardia. Alexis, Bravo, Medel y Isla. Y también teníamos algunos nombres emergentes como puede ser Marcelo Núñez, Darío Osorio, Ben Brereton que se mantenía, Nail Mesatú, Alexander Aravena y Damián Pizarro. Cabe destacar que también le dio la oportunidad a lo que fue Clemente Montes, Joaquín Montesinos, Zacarías López, etc. Ronnie Fernández también, me acuerdo que estuvo convocado muchas veces con Berizzo. Lamentablemente era una buena idea traer jugadores nuevos, pero muchos no estaban para el nivel de selección. Y lamentablemente tuvimos que recurrir otra vez a los viejos rockeros, a la generación dorada. Lamentablemente esta generación ya estaba más que acabada, más que oxidada, pero nadie se quiso dar cuenta. Arrancamos con las eliminatorias. Chile tenía que volver a hacer creer a todo un país de que este año sí era. Podíamos volver a un mundial después de mucho tiempo. Pero ¿qué pasó? Arrancamos con Eduardo Berizzo en el 2023, empatamos con Colombia en Santiago 0-0, perdimos ante Uruguay y Venezuela. Y Chile quedó en los últimos lugares. Berizzo, eso sí, ganó un partido que fue ante Perú. Fue un partido bastante dispar, un partido que muchos esperaban que Chile tenía que ganar y Berizzo lo hizo. Lamentablemente renunció en noviembre del 2023 y fue Nico Córdoba quien tuvo que tomar la selección en estos últimos partidos. Cuando hablamos de la era Berizzo tenemos que decir que se intentó traer un recambio real, se intentó para jugadores nuevos, pero lamentablemente a estos jugadores no dan la talla. Lamentablemente otra vez recurrimos de emergencia a lo que era nada más ni nada menos que ya lo dije, la generación dorada. Eduardo Berizzo no le fue para nada bien en las clasificatorias, donde ya dije anteriormente, se notó un técnico bloqueado, un técnico que no podía tomar las decisiones que eran las más adecuadas. Y así fue como acabó su propia tumba. Solamente se recuerdan un par de amistosos contra República Dominicana o Cuba, que los ganó 6-1 o 5-1, pero eran partidos contra rivales altamente inferiores. También se recuerda ese partido que le ganó a Perú con un gol de Diego Valdés. Pero nada más que eso para destacar del profesor Berizzo. Una pena como terminó su historia con la selección, porque era un entrenador que si hubiese hecho las cosas bien, se le hubiese querido mucho más de lo que ya lo quieren en O'Higgins, por ejemplo. ¿Y cómo fue el Nico Córdoba con la selección? Nico Córdoba tomó el equipo de emergencia, empató con lo que fue Ecuador y perdió 2-1 con Brasil. No pudo hacer mucho realmente, pero se veía un cambio, se veía algo diferente de Nico Córdoba. Pero Pablo Milad tenía una gran decisión entre manos que muchos pensamos que iba a ser la gran salvación, y ahora se las voy a contar. Ricardo, ¿contento de estar acá en Chile? ¿Contento, Ricardo? Muy contento. ¿Era el desafío que esperaba? Sí, muchas gracias. ¿Altas expectativas, Ricardo, en lo que se pueda dar acá este tiempo acá en Chile? Claro, por supuesto. Llegó el Tigre, llegó el hombre que llevó a Perú a finales de Copa América, a hacer cuarto de las Copa América 2015. El hombre que llevó a Perú a un mundial después de muchos
años. El Tigre Gareca, que conocía equipos chilenos debido a que se enfrentó a ellos en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Un entrenador con una vasta experiencia en el fútbol sudamericano que en Chile se esperaba muchísimo. Se veía un entrenador bastante renovado en su aspecto y que se pensaba que podría hacer lo mismo que hizo con Perú con Chile, debido a que en Chile siempre ha habido jugadores de un poco más de nivel que en Perú. Lamentablemente, nada haría presagiar lo que pasaría. Ricardo Gareca, pese a que debutó muy bien en los amistosos que tuvo ante Marruecos y Francia, porque se vio un equipo completamente nuevo, Chile se llenó de ilusión y pensó que con el Tigre las cosas serían diferentes. Lamentablemente llegó su época mundialista y ¿qué pasó? Perdió 3-0 con Argentina como visitante. Muchos decían que era esperable debido a que Chile nunca ha hecho grandes partidos contra Argentina, y mucho menos en Buenos Aires, y lamentablemente el Tigre empezó a perder créditos. Pero cuando fue la debacle total, fue el partido que se perdió frente a Bolivia 2-1 aquí en el Nacional. Un partido que fue un accidente futbolístico. Chile, nadie sabe cómo le hizo un gol a Bolivia. Bolivia planteó el partido de manera espectacular. Y además fue un partido que aún se recuerda porque Ben Brereton salió en el primer tiempo bajo muchas pifias. No hacia él, obviamente, sino que hacia Ricardo Gareca. Una histórica derrota de local ante Bolivia por primera vez. Chile volvió a su realidad el 10 de octubre del 2025. Tenía un partido ante Brasil de local y lamentablemente volvió a perder. Pese a que Eduardo Vargas logró hacer un tempranero gol, lamentablemente eso no bastó y Chile perdió 2-1 ante Brasil. Chile sigue hipotecando su clasificación al Mundial de Estados Unidos 2026, pero aún se mantenía la ilusión. El 15 de octubre del 2024 fue la debacle total. Chile perdió 4-0 ante Colombia, una goleada en Barranquilla donde el equipo se vio desorientado. El equipo se vio que no estaba haciendo las cosas bien y muchos ya pedían la cabeza de Ricardo Gareca. Lamentablemente él no tenía ninguna intención de irse ni tampoco la NFP de cesarlo. Nos vamos al 19 de noviembre. Acá Chile ganó. Sí, Chile ganó. Un accidente futbolístico fue este partido. Venezuela empezó ganando el partido, pero Chile lo supo dar vuelta. Si no es por las bajas que tuvo Chile en ese momento, Ricardo Gareca nunca hubiese hecho debutar a Lucas Cepeda, por ejemplo, el gran futbolista de esta noche. Chile ganó 4-2 a Venezuela y con esto se salvó un poco más y Ricardo Gareca volvió a ganar ciertos bonos. En los últimos 5 partidos Chile empató 2 y perdió 3. Ni siquiera pudo sumar un solo punto. Pérdidas ante Brasil, pérdidas ante Paraguay y pérdidas ante Argentina aquí en tu casa le dieron la PLR a Ricardo Gareca. El proceso Gareca se acabó y Nico Córdoba tuvo que tomar a la selección con lo que había. El Nico hizo lo que podía hacer, se la jugó con nombres nuevos y Chile no se ve para nada de mal. Cuando hablamos del estado actual, Chile terminó eliminado, con solamente 11 puntos, apenas 9 goles a favor y 27 goles en contra. Pese a que la eliminatoria es más larga, o sea, 48 equipos en el Mundial, o sea, más cupos, Chile nunca estuvo ni cerca del último cupo. Cuando hablamos de sensación del hincha, tenemos que decir que con Berizzo se tenía buena espina. Es un hombre que conocía a Chile, había trabajado con estos mismos futbolistas y, además, se tenía toda la garantía en que lo hiciera bien. Lamentablemente nunca fue así. Profesor Berizzo nunca pudo hacer las cosas de la mejor manera, nunca partió bien tampoco. Perdió una copa que fue invitado contra equipos de muy bajo nivel. Y lamentablemente Chile con Berizzo nunca pudo levantar su nivel. Una pena por él también. Pero hay que decir que tampoco venía muy bien de Paraguay. Y lo trajeron a Chile pensando por lo que había hecho antes. Berizzo quiso dar una especie de recambio, pero al no haber un recambio a la altura tuvo que volver a nominar a la generación dorada. Y cuando vamos a la era Gareca, ¿qué pasa? Aire nuevo, ilusión renovada, sí. ¿Tenía cartel para hacerlo bien? Sí, pero nadie sabe qué pasó. Ricardo Gareca era el entrenador que muchos esperábamos que sacara a Chile de este hoyo futbolístico como se pensaba, pero lamentablemente nunca fue así. Chile tuvo que conformarse a terminar último con un entrenador más caro de todas las clasificatorias sudamericanas y terminamos últimos. Sin duda, este proceso de Chile, esta gestión de Pablo Milad fue un desastre, fue una vergüenza. Chile quedó eliminado por tercera vez consecutiva a un mundial. ¿Y tú qué opinas? ¿Chile podrá volver a hacer lo que dije antes o no? ¿Tú le tienes fe a un nuevo proceso que tal vez lo tome Nicolás Córdoba o lo tome otro entrenador de nuestro fútbol? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Otra vez les quiero dar las gracias a todos por el apoyo que han tenido los videos del canal.
porque de verdad que lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo para ustedes. Obviamente está de más decir que se vienen gameplays. Este sábado se estrena un nuevo gameplay donde vamos a empezar un modo carrera con un equipo de la liga chilena. Puede ser de primera división o puede ser de segunda. Ahí vamos a ver cuál se adapta mejor. Solamente les digo que se viene muy bueno y el equipo ya lo tengo escogido, pero les tengo que contar, se vienen 5 refuerzos bombásticos. Con eso les digo todo. Así que los espero este sábado a las 4 de la tarde para lo que será el nuevo video, el nuevo modo carrera que vamos a tomar. Obviamente que de la selección lo vamos a seguir haciendo, pero vamos a ir viendo. Así que eso, sin nada más que agregar y esperando que te hayan quitado este video, yo soy Vicente González y nos vemos el próximo miércoles con mucho más fútbol, aquí en tu canal de siempre, Pelota en la Red. No sasopenco, vengo con la capa del catapilla el estilo de Shevchenko, poniendo garra como Rafa Larra por Irielov en el centro. Entiende la pizarra, bombaletero maestro. Como te cuento, los tiempos de papel nepe llenan crespo. La chilena de Rivaldo y la rabona de Cataldo para mí es algo perfecto. Cuando Makelele está en su puesto.